Me condenaron por un error administrativo, pero la verdad que descubrí en mi celda prometía encarcelamiento o una misión suicida para limpiar mi nombre. El oficial que intentó hundirme no era un incompetente, era un traidor a punto de caer, y yo era su coartada perfecta. La luz fluorescente del centro de detención del ICE parpadeaba con una cadencia molesta, reflejándose en el piso de linóleo desgastado. Sentado en esa silla de metal fría, sentí que mi vida, construida durante décadas de servicio, se desmoronaba en una pila de formularios sin sentido. Mi nombre es Marcus Vance. Fui condecorado 3 veces por valentía en el extranjero. Fui el tipo de veterano que salía a las calles a ayudar a otros, el que se ofrecía voluntario en la legión local. ¿Y ahora? Ahora era una amenaza potencial para la seguridad nacional, todo por un error administrativo monumental y la terquedad de un agente que parecía tener una vendetta personal contra mí. Habían pasado 18 meses desde que me sacaron de mi trabajo, esposado frente a mis vecinos, mientras mi esposa, Sara, gritaba aterrorizada. Mi único crimen era una cadena de errores burocráticos que se remontaban a una vieja disputa fronteriza de hace 20 años, cuando era un joven oficial en servicio activo. Habían marcado mi expediente con algo que se parecía sospechosamente a una alerta de nivel máximo, etiquetándome como alguien involucrado en una peligrosa red de contrabandistas. Contrabandistas. Yo era el que los perseguía. El abogado de oficio que me asignaron apenas levantaba la vista de su teléfono. Señor Vance, el oficial Davis insiste en que hay evidencia de movimientos financieros anómalos que vinculan sus cuentas con una organización. Hice una pausa, recordando la palabra exacta que había usado el fiscal durante la audiencia preliminar. Con una red que está bajo investigación por fraude transnacional, y escuche esto, implicaciones de lavado de dinero. Me reí, un sonido hueco y seco. ¿Fraude? Mi dinero es mi pensión militar y lo que ahorro de mi trabajo en seguridad privada. ¿Qué red? La única red en la que he estado es la de pesca con mis nietos. El abogado suspiró, ajustándose las gafas. La narrativa es fuerte, Marcus. Dicen que usted usó su estatus para mover fondos. Tienen registros bancarios antiguos, de hace 15 años, que muestran transferencias pequeñas a cuentas que ahora están asociadas con esa organizada esquema. Ellos creen que usted estaba limpiando dinero para ellos mientras estaba desplegado. La injusticia me quemaba la garganta. Había arriesgado mi vida por este país, y ahora mi propia nación me estaba tratando como a un traidor. Sara estaba luchando por pagar la hipoteca. Había tenido que vender el camión que tanto amaba para cubrir los costos iniciales de abogados privados antes de que tuviéramos que depender de la defensa pública. Cada día que pasaba bajo custodia, mi reputación se marchitaba más. Finalmente, después de 1 año y medio de batallas legales agotadoras, mi nuevo equipo de abogados, desesperados por demostrar mi inocencia, consiguió acceso a los archivos centrales de la investigación. Lo que encontraron fue explosivo y no tenía nada que ver conmigo. Al parecer, el oficial Davis, el mismo que insistió en mi detención, había cometido una serie de errores garrafales en el cotejo de bases de datos. Había confundido mi número de identificación militar con el de un desertor buscado que sí tenía vínculos con actividades ilícitas. Una simple transposición de dígitos. Pero Davis, al darse cuenta de su error, no lo admitió. Se aferró a la acusación, convencido de que yo era culpable de algo, lo que fuera, solo para justificar su celo inicial. El día que mi abogado principal, una mujer feroz llamada Elena Rojas, entró en mi celda con una carpeta gruesa, su rostro irradiaba una mezcla de triunfo y horror. Marcus, lo hicimos. El juez está listo para desestimar todos los cargos. Mañana mismo sales, anunció, golpeando la mesa. Sentí un alivio tan intenso que casi me desmayo. Libertad. Volver a casa. Pensé en Sara, en abrazarla sin el frío metal entre nosotros. ¿Y Davis? Pregunté, mi voz áspera por el desuso. Elena se inclinó, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Davis está en serios problemas, la evidencia de su negligencia es aplastante. Pero hay algo más, Marcus. Algo que hizo que el fiscal quisiera cerrar el caso de inmediato. Cuando revisamos los archivos en profundidad, encontramos un memo interno.
Un memo que usted nunca vio. Ella abrió la carpeta y deslizó una copia fotocopiada. El papel era viejo, las letras ligeramente borrosas. Este memo es de hace 6 meses. Es de la oficina del inspector general. Está fechado 3 semanas después de su arresto. En él se detalla una operación encubierta para desmantelar una red de tráfico de tecnología militar sensible. Una red que estaba usando empleados del propio sistema de inmigración para facilitar la entrada de componentes robados al país. Mis ojos se movieron rápidamente sobre el texto, buscando una conexión. Era una lectura densa, llena de jerga gubernamental, hasta que llegué a la última página. Ahí, resaltado en amarillo por Elena, había una línea que me heló la sangre a pesar del calor sofocante de la celda. La operación terminó con el arresto de 3 individuos clave. 2 operativos de bajo nivel, y cito textualmente, el facilitador principal, identificado como agente especial R. Davis, por facilitar el paso de material y proporcionar información privilegiada a los radicales a cambio de pagos encubiertos. Me quedé mirando el nombre, R. Davis, el oficial que me había acusado injustamente de ser parte de una red peligrosa. Él no estaba limpiando mi nombre, él estaba limpiando el suyo, y lo estaba haciendo borrando a la persona más visible que había detenido bajo cargos falsos. Si yo hubiera sido deportado o condenado basándose en sus mentiras, su propia implicación en la red de corrupción nunca habría salido a la luz. Estaba a punto de ser liberado, pero acababa de descubrir que mi pesadilla no era un error, sino un intento calculado de encubrimiento por parte de un funcionario corrupto que ahora estaba siendo investigado por la misma división que me había arrestado. Justo en ese momento, la puerta de la celda se abrió de golpe. No era el guardia de rutina. Eran 2 hombres vestidos de civil, con un aire de urgencia fría que superaba incluso al del oficial Davis. Uno de ellos llevaba un maletín de aspecto oficial. Señor Vance, soy el agente Smith, Servicio de Seguridad Interna. Necesitamos que venga con nosotros inmediatamente. Hay una nueva clasificación de su caso y necesitamos su cooperación en un asunto de seguridad nacional en curso, dijo el agente, ignorando por completo a mi abogada. Su liberación queda suspendida indefinidamente, por orden ejecutiva. Elena se levantó furiosa. ¿Suspender su liberación? El juez ordenó su salida. El agente Smith solo me miró, sus ojos duros como el acero. Abogada, el hombre que intentó hundir a este veterano acaba de ser expuesto por colaborar con radicales. Y hemos descubierto que Vance no solo fue una víctima colateral, sino que, según los archivos de Davis, usted también estuvo haciendo preguntas sobre esas transferencias hace 6 meses, justo cuando Davis estaba negociando su salida de la agencia. Esto se acaba de volver muy complicado. Sentí que el mundo giraba. Si me quedaba allí, estaba atrapado en el juego de escondite de ellos. Pero si salía, ¿a dónde iría? ¿Qué secretos me esperaban ahora que el hombre que me había señalado estaba cayendo por un cargo por intentar romper vidas con acusaciones falsas? Justo cuando estaba a punto de preguntar qué demonios estaba pasando, el segundo agente me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. Su avión sale en 1 hora, señor Vance. No hay tiempo para discutirlo. Y créame, si intenta resistirse, su nueva coartada será que usted formaba parte de la organizada esquema de Davis. Mi mente trabajaba a la velocidad del rayo. Estaba atrapado entre la liberación inminente y una nueva detención orquestada por la misma agencia que había cometido el error. La frase clave fue: su nueva coartada será que usted formaba parte de la organizada esquema de Davis. Eso significaba que Davis, antes de caer, había intentado asegurarse un par de chivos expiatorios más, y yo, el veterano condecorado, era el candidato perfecto para justificar cualquier irregularidad encontrada en su rastro de corrupción. ¿Cooperar en qué, exactamente?, pregunté, forzando la calma mientras mi abogado, Elena, trataba de interponerse físicamente entre mí y los agentes. Asuntos internos, señor Vance. Es clasificado, replicó el agente Smith, con una frialdad profesional que no dejaba espacio para la negociación. Su compañero me guiaba firmemente hacia el pasillo. Su historial de combate y su experiencia en operaciones sensibles lo hacen invaluable.
Necesitamos que nos ayude a reconstruir la red de Davis y a recuperar los activos que movió antes de que podamos limpiar su nombre completamente. Elena gritó, «Esto es secuestro. Llamaré a mi bufete de apelaciones en este instante». «Haga lo que tenga que hacer, abogada», dijo el agente Smith con una sonrisa mínima y cruel. «Pero le advierto, cualquier cosa que haga para interferir con una investigación de seguridad nacional ahora lo colocará directamente en la mira. Tenemos la orden del fiscal general. El señor Vance viene con nosotros, temporalmente. Fui escoltado fuera de la celda, no hacia la salida principal, sino hacia una puerta de servicio que conducía a un nivel subterráneo que nunca había visto en mis 18 meses de detención. El aire aquí era denso, con olor a ozono y circuitos calientes. Me metieron en una camioneta negra sin insignias, con ventanillas tintadas que parecían absorber toda la luz exterior. Elena quedó atrás, gritando promesas de batalla legal que sonaban cada vez más distantes. El viaje fue corto, pero opresivo. Me bajaron en un complejo gubernamental discreto, una mole de concreto sin ventanas. Una vez dentro, la fachada de investigación interna se desvaneció. Me llevaron a una sala de interrogatorios que parecía sacada de una película de espías, con una pared de vidrio unidireccional y una mesa de acero pulido. El agente Smith se sentó frente a mí, sin los modales de un oficial de detención, sino con la autoridad de un titiritero. A su lado había un hombre mayor, con un traje caro y el aire de alguien que raramente se ensuciaba las manos. «Bienvenido, Marcus», dijo el hombre mayor, con una voz suave y culta. «Soy el director Hayes. Quiero agradecerle por su cooperación involuntaria. El incidente con Davis fue desafortunado. Un error lamentable que, afortunadamente, podemos convertir en una ventaja». «¿Ventaja para quién?», pregunté, cruzándome de brazos. Seguía sin entender si me estaban liberando o redeteniendo bajo un nuevo disfraz. «Para nosotros, por supuesto. Davis no estaba moviendo solo tecnología robada, Marcus. Estaba facilitando el acceso a información clasificada, material que nuestros adversarios estaban ansiosos por conseguir. Él era un topo importante. Y usted, Marcus, es la llave para desmantelar el resto de su red». Su detención, aunque injusta, lo colocó en un punto ciego perfecto. Nadie buscó más allá de Davis porque usted era su coartada perfecta para justificar la investigación inicial. El director Hayes se inclinó. «Necesitamos que nos ayude a identificar a los contactos extranjeros de Davis. Usted era su colega en ciertos círculos de seguridad. Conoce los protocolos, el tipo de gente que atrae. Queremos que se infiltre». Me quedé helado. ¿Infiltrarme? ¿De qué está hablando? Acabo de pasar 18 meses pagando por un error que ustedes cometieron. ¿Y ahora quieren que me arriesgue la vida en una operación encubierta? No lo vemos como un riesgo, Marcus, lo vemos como su redención y como una compensación sustancial. La desestimación de todos los cargos es solo el principio. Si nos ayuda a desmantelar a los socios de Davis, pondremos a su disposición una suma de dinero considerable. Hablamos de una recompensa que hace que los 21,7 millones de dólares por los que usted luchará en la corte parezcan calderilla. Estamos hablando de asegurar el futuro de su familia por generaciones. Unos 30 millones de dólares limpios, además de la anulación total de su expediente y una nueva identidad si lo necesita. 30 millones. El número resonó en la habitación. Significaba que Sara nunca tendría que preocuparse de nuevo. Podría pagar todas las facturas médicas acumuladas, restaurar mi reputación de una manera que los tribunales nunca podrían. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, pregunté, sintiendo cómo la línea entre la justicia y la supervivencia se difuminaba peligrosamente. Davis tenía un contacto principal en el extranjero, un intermediario conocido solo por el nombre clave, el arquitecto. Creemos que él es el cerebro detrás de la venta de datos. Su misión sería acercarse a él, haciéndose pasar por un mercenario militar desilusionado, buscando vender información de bajo nivel que Davis le proporcionó antes de su arresto. Necesitamos que nos diga dónde se reunirá con el arquitecto para que podamos atraparlo. La idea era vertiginosa. Volver a meterme en el mundo de las operaciones encubiertas, pero esta vez por el lado equivocado de la ley, fingiendo ser lo que me habían acusado de ser.
¿Y si fallo? ¿O si decido que no quiero hacer esto? El director Hayes se levantó y su tono se endureció, perdiendo la cordialidad. Entonces, señor Vance, su liberación quedará archivada. El caso contra usted, el de la red de contrabando, será reabierto inmediatamente. Y esta vez, su abogado no tendrá acceso a la prueba de la negligencia de Davis. En su lugar, tendrá documentos firmados por usted, admitiendo una participación menor en la organizada esquema, lo que le garantizará un mínimo de 15 años en prisión. Usted elige, Marcus, 30 millones como héroe encubierto o una década y media pagando por crímenes que no cometió. Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió de nuevo, esta vez con un sonido de alarma. Un técnico entró corriendo, con el rostro pálido, dirigiéndose directamente al agente Smith. Señor, tenemos un problema grave. La investigación sobre Davis acaba de exponer una de sus cuentas de emergencia. Es una cuenta cifrada en el extranjero. Acabamos de interceptar una transferencia saliente programada para hace 10 minutos, justo cuando usted lo tomó. Smith se puso de pie de un salto. ¿A quién fue dirigida la transferencia? El técnico tragó saliva, mirando nerviosamente al director Hayes. Al destinatario principal en el extranjero, señor. Al arquitecto. Pero la transferencia no fue de dinero. Fue un paquete de datos masivo. Y la confirmación de lectura acaba de llegar. El arquitecto tiene toda la información que Davis estaba vendiendo. Mi corazón dio un vuelco. Si el arquitecto ya tenía los datos, ¿qué sentido tenía ahora que yo me infiltrara? El director Hayes se acercó a mí, su rostro una máscara de ira contenida. Davis no solo fue un topo, fue un suicida financiero. Si el arquitecto tiene esa información, no podemos arriesgarnos a que la venda públicamente. Marcus, su misión acaba de cambiar. No va a reunirse con el arquitecto. Va a interceptarlo. Va a recuperar esos datos antes de que el mundo se entere de lo que el gobierno de este país estaba ocultando. La orden del director Hayes era clara y aterradora. En lugar de una infiltración sigilosa, ahora me estaban enviando a una operación de recuperación violenta. Había pasado de ser una víctima de la burocracia a ser el comodín de una agencia desesperada por tapar un agujero de seguridad nacional que se había abierto por la negligencia de un solo hombre. ¿Dónde está este arquitecto y cuándo puedo salir? Pregunté, sintiendo una extraña calma. El miedo había sido reemplazado por la adrenalina pura de una misión de alto riesgo, algo que conocía bien. Era mi terreno, aunque estuviera operando bajo un falso estandarte. Está en Dubái. Un contacto de Davis lo coordinó para una entrega final tras el colapso de Davis. Hemos rastreado un jet privado que aterrizó hace 2 horas. Usted va en el siguiente vuelo militar. Tendrá equipo, un equipo táctico completo y la autorización para usar toda la fuerza necesaria para recuperar el paquete de datos. Hayes me entregó una tarjeta de crédito ilimitada para gastos operativos y un pequeño dispositivo encriptado. Este es su enlace directo. No use teléfonos convencionales. Si lo capturan, negamos todo conocimiento de su existencia. El alivio por la promesa de 30 millones y la anulación de mi arresto se sintió distante, eclipsado por la urgencia. Si fallaba, el cargo de participación en la red se haría realidad y pasaría el resto de mi vida en una prisión federal, todo por un error tipográfico. Menos de 12 horas después, estaba en un hangar militar en Carolina del Norte, vistiendo un equipo táctico ligero que me resultaba familiar, sintiendo el peso reconfortante de un equipo de comunicación de última generación en mi oreja. Mi equipo era pequeño, 2 operadores de apoyo logístico y yo. No éramos un ejército, éramos una operación quirúrgica de último recurso. El vuelo a Dubái fue un borrón de planificación y simulación de escenarios. Mientras sobrevolábamos el Atlántico, recibí la confirmación de que Elena había sido brevemente interrogada, pero liberada después de que el director Hayes presentara documentos falsificados que la situaban como consultora externa en la investigación de Davis. Mi esposa, Sara, había sido informada vagamente de que estaba en una misión gubernamental urgente y que el problema legal se había resuelto, pero que yo no podía contactarla por motivos de seguridad. Era una mentira frágil,
pero la única que tenía para mantenerla a salvo de la maraña en la que me había metido. Aterrizamos en una base aérea aliada y fuimos trasladados en helicóptero a la periferia de Dubái. El lugar de encuentro del arquitecto era un complejo de lujo en Jumeirah, un lugar donde la seguridad privada era tan discreta como letal. Mi equipo me dejó cerca del perímetro y me indicó el punto de entrada, un conducto de ventilación que Davis había usado para pasar contrabando antes, usando las credenciales falsas que me habían dado, que me identificaban como un experto en recuperación de activos para una firma de seguridad de Oriente Medio. Logré penetrar la primera capa. Encontré al arquitecto en un ático con vistas panorámicas a la ciudad. No era un matón. Era un hombre de negocios esbelto y elegante, vestido con seda, tecleando furiosamente en una docena de pantallas que mostraban gráficos de transacciones. El paquete de datos estaba en un disco duro conectado a su sistema principal. «Estás tarde», me dijo sin girarse, su acento denotando una educación universitaria en Europa. Davis me prometió que llegaría antes de que su desastre se hiciera público. Veo que solo enviaron a un perro faldero condecorado para recoger las sobras. Los perros falderos a veces son los más leales, respondí, manteniendo mi voz neutra. Saqué un pequeño dispositivo de interferencia que anulaba cualquier transmisión. Vengo por el disco duro, arquitecto. La confrontación fue rápida y brutal. Él intentó un botón de pánico, pero mi interferencia lo neutralizó. Hubo un breve forcejeo. Él era rápido, pero yo era un veterano entrenado para situaciones de vida o muerte, no para negociaciones de oficina. Lo neutralicé con un golpe preciso y tomé el disco duro. Mientras me aseguraba de que el paquete de datos estuviera a salvo en mi bolsillo interior, escuché las sirenas acercándose. El arquitecto no había usado el botón de pánico, sino una alerta silenciosa a su propia red de seguridad privada que ahora convergía hacia el ático. Mi equipo de apoyo, situado estratégicamente, activó el plan de extracción de emergencia. Un pequeño dron de carga pesada descendió rápidamente hacia el balcón. Logré saltar sobre la barandilla justo cuando los primeros guardias armados irrumpían en la sala. El aire se llenó de disparos, pero yo estaba asegurado al dron, ascendiendo hacia la noche estrellada de Dubái, con el paquete de datos en mi poder. Una semana después, estaba sentado en una oficina lujosa en Washington, D.C., no en una celda. El director Hayes estaba allí, sonriendo genuinamente por primera vez. «Lo lograste, Marcus. Los datos son oro puro». El arquitecto fue detenido por las autoridades locales tras el caos, y Davis está enfrentando cargos de alta traición y múltiples delitos por intento de conspiración. Tu nombre ha sido borrado de todos los registros públicos. Legalmente, nunca fuiste detenido por el ICE. Fuiste llamado a servicio de emergencia. Hayes deslizó un contrato ante mí. Junto a él, una transferencia bancaria confirmada, $30.120.000. Y sobre los 21,7 millones de dólares que tu abogado estaba peleando. Considera esto una bonificación por tu excelente trabajo encubierto. Colgué el teléfono después de hablar con Sara. Le dije que todo había terminado, que podíamos volver a casa. No le conté la verdad completa, solo que había sido una confusión masiva y que ahora todo estaba resuelto. Ella lloró de alivio. Mientras el jet privado, ahora legalmente mío gracias al fondo fiduciario creado por Hayes, despegaba hacia mi estado natal, miré por la ventanilla. Había ganado. Había recuperado mi vida, mi dinero y mi libertad, pero a un costo indescriptible. Ya no era solo Marcus Vance, el veterano condecorado. Era un fantasma que había luchado contra el sistema y salido victorioso, aunque ahora llevaría el secreto de haber cruzado esa línea moral para sobrevivir. La tranquilidad que sentía era profunda, pero estaba teñida para siempre por la sombra de la última misión. Y por primera vez, dudé si la paz valía el precio de tener que vivir con lo que había hecho en Dubái.